Las botellas, como sabemos, como en el caso de otros objetos, cuando las soltamos, si nosotros nos encontramos ya sea parados, sentados, en fin, pero a una distancia considerable, no importa cuál sea, del piso, si las soltamos, caen, en este caso si no hay nada de por medio, directamente al piso. ¿Cierto? Sí. Pero, ¿esto por qué sucede? Por la fuerza de gravedad. Las atrae. Entonces, esto no sucedía. ¿Sí? Así es, esto no sucedía con una botella. No sucedía con una botella. Esta botella se conservaba. Y lo curioso era que además era una botella un tanto violenta, que tenía su propia forma de pensar. ¿Sí? Lo dije bien, su propia forma de pensar. Pensar una botella, por favor. Cualquier persona pensaría que estar hablando en una botella que piensa es volverse loco, perder la cabeza, la coherencia, la cordura. Pero no. No, no, no. Es bien cierto que hay sucesos que nosotros no entendemos y que no solo por no entenderlos, si existen, dejarán de existir. Y este era un suceso de esos. Cuando la botella la soltaban, la botella se rehusaba a caer y como impulsada por una fuerza extraña, irreconocible e incomprensible, la botella se elevaba y tomaba todavía impulso y si la soltaba una persona, claro está, se le iba y le daba un golpazo en la cabeza a la persona. Como si la estrella se estrellara, como si la estrella. Vaya, la propia locura de la botella ahora está en mi lenguaje. Como si la botella misma se hiciera pedazos. Así sonaba contra la cabeza de la persona que la soltaba. Pero no, lo único que se hacía pedazos era la cabeza o terminaba estrellada o muy dañada, vertiendo sangre. Pero de la botella, nada. Continuaba intacta a pesar de aquel sonido. Causaba grave daño. Así que comúnmente la gente la hacía a un lado. La botella se encontraba vacía, no tenía una sola gota en su interior. Tenía un aroma extraño, eso sí. Cuando uno se aproximaba a su boquilla, se percibía un aroma como a licor y además como Café. a café. Exacto, un aroma a su vez como a café y además tenía unas pequeñas notas de, de otro aroma, como Sangres. a sangre. Exacto, un aroma a sangre. Pero no se comprendía de dónde venía porque la botella, claro estaba, nunca había tenido sangre en su interior. Y tampoco una bebida que consistiera en café o que contuviera café. Así que era todo mucho más extraño. Pero lo que resultaba, sin lugar a dudas, mucho más extraño, extraordinario e incluso increíble, era la forma en que se negaba a caer, tomaba vuelo y altura y con ello se estrellaba contra las cabezas de aquel que la soltaba. Por lo cual no importaba quién fuera, ya había sucedido con el cantinero la primera ocasión, con la otra persona que había, se había servido de ella la primera, y después con la persona de la basura, con otra persona que la había tomado justamente para romperla en el piso y que no lo logró y terminó con la cabeza hecha trizas, y con otras tantas y tantas personas. Lo cierto era que como si la botella llamara a la gente para que realizar ese ejercicio violento de intentar despedazarla, tirarla, etcétera, la gente acudía justo a la botella, como si fuese el deseo profundo, oscuro y de fondo que tenía la botella. Cuando, cuando habían pasado 2 años de que la botella se encontraba errando de calle en calle, de basurero en basurero, de mano en mano, e incluso había atravesado ya 2 ríos, la botella cayó finalmente en un basurero.
Sí, había caído en otros, pero cayó en un basurero donde las cosas iban a cambiar sustancialmente. Esa vez fue un muchacho. Genaro se encontraba cerca y él tenía la intención de recolectar botellas. Genaro se decía que tenía cierto poder para adivinar, para predecir el futuro. Eso decía. Y cuando vio la botella, sintió que en esa botella había algo extraño, una particularidad que aún no lograba describir, pero que era peligrosa y que debía de tener mucho cuidado antes de sujetarla. Pero él se dedicaba a eso, a recolectar botellas. Por lo que a pesar de todo, dio un profundo respiro y concentrando toda su energía como si esto le hiciera hormiguear la propia piel, sujetó con mucho cuidado la botella. La metió entre el pantalón y su vientre y ahí la llevó. La llevó a su casa. La botella para ese entonces se encontraba sucia, pues ya convivía con otros desperdicios. Ya tenía además otro mal olor aunado al olor de la sangre y al olor de el café. Pero a pesar de todo la insertó. Se la llevó y cuando se encontró justo en su dormitorio, cuando estaba a punto de dormir, la extrajo. Fue hasta entonces que la extrajo. Se dejó caer en la cama, la extrajo y la miró. Estuvo a punto de soltarla, pero comprendió, ya que podía predecir el futuro, que en caso de que la soltara, esta se iba a elevar y después se iba a balanzar contra su cabeza, haciéndole grave daño. Así que no lo hizo. Simplemente la metió debajo de su playera, entre el pantalón y su cintura, y fue allí justamente donde la resguardó toda la noche. Para la mañana siguiente, la botella había perdido su poder. ¿Sí? Incomprensiblemente la extrajo y la botella se encontraba sumamente caliente. Pero además no solo eso, lo más raro era que además de encontrarse caliente, la botella se había adelgazado y se había suavizado a la vez. ¿Sí? Es decir, era como de goma. La extrajo, todavía la tomó de la boquilla, la sacudió y esta se sangoloteaba como si fuese de goma, de una goma muy suave. Casi prácticamente sonaba. Le ganó la risa a este muchacho y simplemente pensó que esa gran virtud que tenía de adivinar el futuro le había hecho ver lo que en realidad iba a pasar. Al principio no lo había comprendido, pero después comprendió que en realidad ya lo sabía, que él por eso lo había insertado entre su pantalón y su piel y su vientre, porque sabía que eso iba a suceder, que iba a debilitar el material de que estaba constituido la botella. Y entonces sí, solo por el simple placer de hacerlo y de lograr lo que nadie iba a lograr, cuando la botella ya estaba flexible, suave, la sujetó con fuerza por la boquilla primordialmente y la arrojó al cielo para que cayera en una superficie agreste, dura, sólida. Cuando cayó, a pesar de que ya estaba constituida de ese material flexible, suave y hasta muy ligero y delgado, al caer, se hizo pedazos. ¿Sí? Esta vez fue contrario a lo que siempre sucedía. Siempre sucedía que no se rompía y sin embargo sonaba como si se hiciera pedazos. En esta ocasión sonó como si se hubiera hecho pedazos, aunque en realidad no se rompió. Pero la propia botella se fue derritiendo sobre el piso, como si hubiese sido
hecha, constituida solo de líquido, y después, ante el sol intenso, se evaporó, desapareció.